Hola, Dios le bendiga. Muy buenos días. Qué bueno que puede acompañarnos, qué bueno que puede tomarse un tiempo y escuchar la palabra de Dios, poder reunirnos como cada mañana lo venimos haciendo y como lo hemos venido llevando a cabo durante estos últimos domingos. A Dios le damos gracias que usted puede estar con su familia, con los suyos, bien. Y la verdad es que es una alegría, un gusto podernos dirigir a usted para poder llevar a cabo nuestra reunión, nuestro servicio. La verdad, Dios tiene muchas cosas que decirnos, muchas cosas que enseñarnos, y qué importante es que podamos detenernos como cada día, cada semana, cada domingo, para atender a su voz, para descansar, para estar con la familia, también es cierto, eso es muy bueno, pero sobre todo poder atender a las palabras de vida, aquellas palabras que son para vida eterna. El día de hoy, como cada domingo, podemos y tenemos algo preparado para usted, o Dios tiene preparado algo para usted que creemos que le va a ser de mucha bendición. Para introducir la reunión me gustaría solo leer un versículo y que podamos dar paso a la alabanza. ¿Qué le parece? Poder alabar a Dios, poder engrandecer su nombre, poder magnificarle. El Señor se lo merece porque Él ha sido muy bueno para con nosotros, para con usted, para con cada uno de nosotros que estamos atentos a su voz. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 15, versículo 1. Está escribiendo el salmista David y hace una pregunta y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es una pregunta que hace el salmista al principio, se la hace a Dios y la respuesta es retórica, viene ahí mismo a través del Espíritu Santo. Amado, cuán importante es que al escuchar la voz de Dios, al escuchar sus palabras, podamos tener muy en claro lo que Él nos llama, lo que Él nos pide. Y la verdad es que el salmista deja entrever muy claramente esa integridad en el corazón a la que Él nos ha llamado. Pero Dios es muy bueno, por eso nos deja ver estas cosas para que aprendamos de ellas, para guiarnos, para conducirnos por el camino correcto. Y si perseveramos y si nos mantenemos en ellas y si hacemos estas cosas, como dice hasta el último versículo de este capítulo, dice que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es una promesa del Señor. Quien lleva a cabo estas cosas no va a resbalar jamás, no va a caer. Amado, yo solo quiero animarlo a que podamos poner nuestro corazón en ello, poner nuestra voluntad y dejar que el Señor nos guíe, nos tome de la mano y nos lleve por los caminos que Él cree conducentes. ¿Qué le parece si en esta actitud, en este reflexionar las cosas, las palabras, lo que estamos escuchando, hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos guíe para poderle alabar, para poderle bendecir, para poder tener nuestro servicio el día de hoy? Señor, eres muy bueno, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Y cuánto necesitamos, Señor, que alumbres cada día nuestro caminar. Señor, la verdad es que eres todopoderoso, lleno de gloria y lleno de honra. Muchas vidas se han levantado, Señor, en este mundo creyendo ser alguien y no son nada, Señor, queriendo conducir a las multitudes, Señor,
pero nadie como tú, quien se haya levantado para poner su vida por nosotros, para querernos llevar ante tu presencia, para querernos guardar en medio de este camino, en medio de este mundo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Y bendice a cada persona que el día de hoy nos escucha, Padre, porque esa es tu voluntad, que todas las familias sean benditas en ti, Señor. Amén. Te pedimos y te damos muchas gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor, y amén. Te damos la gloria, Señor, en este día. Amén, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque aquí, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Amén, Señor. Nos has acompañado, Señor. Nos has mostrado tu brazo de poder, Jesús. Y hoy por eso venimos a alabar tu santo nombre, Señor. Porque eres grande, Señor. Poderoso en maravillas, Señor. Amén, Señor. Digno de suprema alabanza, Señor. Amén, Jesús. Toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Tu grandeza es inescrutable, Señor.
es, Señor, porque tú eres 3 veces santo, Jesús. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito nuestro Santo, 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 de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, Santo, 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 Señor, eres tú, Jesús. Amén, Señor. Eres 3 veces santo, Señor. Amén, Jesús. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te adora, mi corazón sabe decir que santo eres tú, que santo eres tú. Así es, Señor. Gloria al Señor,
Santo es el Señor, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria y su voz las puertas estremeció. Y su voz las puertas estremeció. Así es, Jesús. Porque tú nos llenas, Señor, con tu gloria, Señor. Así es, Señor, porque eres hermoso, Señor, eres precioso, Señor. Tu presencia, Señor, es preciosa, Jesús. Eres santo, santo, santo. Amén, Jesús. Siendo un Dios tan grande, tan poderoso, Señor. ¿Te acuerdas del hombre, Señor? Tienes memoria de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén, Te damos Señor. toda la honra, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, después de la alabanza, pues sabemos que Dios ha estado con nosotros y que pues esperemos que haya sido edificado y bendecido con la alabanza. Ahora vamos a empezar con nuestra enseñanza. La verdad es que estamos haciendo un ciclo de enseñanzas que se llama Caminando con Cristo, es decir, el camino más excelente que puede haber en esta vida pues es caminar con Cristo. ¿Y qué significa caminar con Cristo? Pues que vamos a caminar conforme a su manera de vivir y de pensar. Y hoy vamos a ver precisamente el tema de las virtudes cristianas. Hemos estado examinando cada una de las virtudes cristianas y nos toca hoy el afecto fraternal, algo muy necesario dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el afecto fraternal, que es precisamente la base de la relación en la iglesia, debe de cultivarse siempre entre los hermanos. Así que, amado amigo y hermano que me escuchas, yo creo que pues nuestra obligación ante Dios, o más que obligación, nuestra conducta ante Dios es que debemos de ser mejores cada día. Así que vamos a ir a nuestro texto base, el cual es segunda de Pedro, del 1, del 5 al 7. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora vamos a ver lo que es el afecto fraternal dentro de la iglesia. Entonces, definitivamente es, creo que algo que siempre ha existido y existirá en una verdadera iglesia. Amado, el cristianismo bíblico se caracteriza por un amor práctico y demostrable en hechos y en verdad. Y creo que eso es lo más importante de todo esto. ¿De qué sirve que nosotros vivamos una vida que no demuestra ese amor a nuestros semejantes o a nuestros hermanos? Pues haría engañarnos a nosotros mismos. Entonces, si vamos a primera de Juan 3, 23, 24, hay un mandamiento que nos dio Dios, y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, de aquí se podría sacar muchísimas y preciosas enseñanzas, pero lo que queremos hacer más bien es un énfasis en que Dios nos manda amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces, si nos damos cuenta, el amor en sí no es un sentimiento, el amor es un mandamiento el que nos da Dios. O sea, es algo práctico, es algo que tenemos que practicar entre nuestros hermanos dentro de la iglesia y en la misma sociedad en la cual vivimos. Entonces, mis muy amados hermanos en Cristo, entonces es un hecho y es un mandamiento de que Dios nos manda a tener amor o afecto fraternal con todos los hermanos de todas las iglesias que pertenecen a Cristo. Así que, ¿qué te puedo decir? Si en lo secular el afecto fraternal es un valor de gran estima y hasta es premiado y hasta existen muchísimas organizaciones o hermandades en el mundo que hacen muchísimas cosas en beneficio de la humanidad. Entonces, amado, pues mucho más entre nosotros que tenemos el amor de Dios y el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Entonces, así como existen organizaciones o fraternidades, como se las puede llamar en el mundo, yo conocí algunas fraternidades, yo me acuerdo de una que se llama la Fraternidad Blanca, hay otras fraternidades como puede ser la Logia Masónica, hay otras fraternidades, en fin, de diferentes como se le llaman el Club 2030 o el Club Rotario, es otra fraternidad que se dedican a hacer lo bueno. Entonces, todo eso para ellos es hermoso, es bueno, es una manera de poder de alguna manera justificar, pues de alguna manera su vida aquí en esta tierra, ¿no? De haciendo el bien. Así que el amor fraternal debe ser aún más excelente en el seno de la iglesia. De hecho, es un mandamiento de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando nosotros fuimos renacidos por el Espíritu Santo y por la palabra viva del Señor, se nos fue dado ese amor fraternal por el Espíritu. Entonces, si vamos a 1 de Pedro 1:22, dice la Biblia así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, a Cristo pues, mediante el Espíritu Santo, en mayúscula,
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. ¿Qué quiere decir entrañablemente? Que te nace de lo más profundo de tu alma y de tu corazón. De corazón puro, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Un amor sin mezcla, un amor sincero, un amor no fingido, un amor no hipócrita, un amor que realmente lo tienes de una forma sincera por tu hermano. Entonces, amado, ¿qué estamos viendo? Que el amor fraternal es parte de la vivencia diaria o de la vida cotidiana entre los hermanos de una iglesia. Por lo tanto, es algo que circula entre nosotros de una forma natural. Entonces, vamos a una definición secular de lo que es realmente el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Pues yo sacando por ahí en algún diccionario alguna definición encontré este. El amor fraternal se refiere al afecto que existe entre hermanos que se extiende a los demás integrantes de la familia, incluyendo a los amigos más apreciados. El amor es un sentimiento de afecto y cariño universal. Y fraternal se refiere a lo que es propio entre hermanos consanguíneos, o sea que son hijos de una madre y un padre. Entonces, se origina en la gratitud, reconocimiento y convivencia familiar. Sin embargo, se hace mención al amor fraternal, también se incluyen a todas aquellas personas que, aunque no sean nuestros hermanos consanguíneos, de una u otra manera los consideramos así por la relación de amistad y cariño que existe. Esto es algo que se maneja en el mundo, ¿verdad? Por lo tanto es algo secular, pero creo que va muy de acuerdo con la verdad de lo que es el amor fraternal. Concuerda mucho con aquello que dice Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido aún que a un hermano. Eso dice la Biblia. Y es cierto, a veces amamos más a un cierto amigo entrañablemente que a los propios hermanos en la casa, ¿verdad? Entonces el amor fraternal implica un conjunto de sentimientos y acciones que se dan de manera desinteresada y se comparten con todos aquellos individuos que están a nuestro alrededor. Por ello es que se considera como el amor que nos debemos tener todos los seres humanos por igual, en especial si recordamos que todos somos hijos de Dios. Entonces, hablando el mundo de esto, no algo religioso. Entonces dice también que este amor se debe de cuidar, se debe de cultivar y promover como un aspecto importante de la vida. El amor fraternal genera un conjunto de sentimientos que invitan a cuidar el uno del otro, estar atento a lo que le ocurre a nuestro hermano o amigo para prestarle la ayuda que necesite. De aquí que el amor fraternal forme sentimientos tan nobles como el cariño, el respeto, la humildad, la confianza, la estima, la lealtad, la compasión, entre otros más afectos. Entonces, por ejemplo, entre hermanos o amigos las personas se cuidan y en caso de peligro se protegen y auxilian sin importar el riesgo que esto pueda implicar. Eso es lo que dicen precisamente las personas en una sociedad bien constituida, con afectos naturales. Pues imagínate lo que tiene que hacer el afecto fraternal entre los hermanos. Entonces, también hace mención de la religión cristiana. Dice, la religión cristiana fomenta entre sus enseñanzas el amor fraternal al prójimo. Para la fe cristiana, el amor fraternal es un vínculo espiritual que une a las personas más allá de la fe que se practique.
Quiere decir que no nada más con los que practican nuestra propia fe, sino más a aquellos también que no la practican. Entonces, amado, vemos que el amor fraternal es algo muy precioso, o sea, es algo que si se practicara en una sociedad como la que vivimos ahora, pues el mundo sería mucho mejor, pero desgraciadamente sabemos que eso no es real, que eso es una definición de valores que se han ido perdiendo paulatinamente por cuestiones de la globalización y la transculturización que hemos sufrido en los últimos años. Entonces, desgraciadamente, esto es lo que está pasando. Se está perdiendo el amor fraternal, el amor filial, el amor natural o el afecto natural. Así que, ¿qué te podemos decir? Lo más importante de todo esto es que tú que nos escuchas, tú que nos ves, tú que estudias la Biblia, pues yo creo que lo más importante de eso es que pongas por obra lo que Dios te habla el día de hoy, ¿no? Entonces, amado, una virtud cristiana es eso, el amor fraternal, el afecto. Entonces, el amor fraternal es parte también del amor filial. Aunque el amor ágape lo vamos a tratar en otro tema, es necesario que tú entiendas que es una parte integral de la vida cristiana y que es también parte de la familia, ¿no? El amor filial. ¿Qué es el amor filial? El amor filial reúne los afectos que existen entre padres e hijos y que se extiende a otros familiares como hermanos, así como entre abuelos y nietos. Este tipo de amor se categoriza como familiar porque se refiere a esos sentimientos de cariño y apego que se genera entre los integrantes de una familia y que se caracterizan por ser fuertes e inquebrantables estos afectos y sentimientos. Entonces, eso es el amor filial, es decir, el amor que viene de una familia, ¿no? El amor filial se debe cultivar, cuidar, respetar y valorar. Es importante recordar que el amor que siente un padre o madre hacia un hijo es único, es puro, es inmedible, es inalterable. De la misma manera que ocurre entre hijos y padres. ¿Cuántas veces no hemos visto a una madre o a un padre que sin importar la condición moral o la condición de su hijo, aún faltándole el respeto, aún siendo un delincuente, aún estando en una cárcel, ¿dejará por eso el hombre de amar a su hijo o la madre de amar a su hijo? No, por eso se considera que es un amor inalterable, el amor filial. Es decir, considerando que en estos tiempos el afecto natural, pues casi no existe, esto ya prácticamente es una virtud casi cristiana, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, por ejemplo, una madre siempre ve a sus hijos como sus tesoros más grandes, ¿verdad? Entonces lo ve como su tesoro más grande. ¿Por qué? Pues que para ellos no deja de ser su hijo siempre. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que esto es algo que nos une normalmente a todas las familias de la tierra, pero que por desgracia se han ido perdiendo poco a poco. Y por ello estos padres o estas madres son capaces de darlo todo más allá del sacrificio que eso implique. Estaba viendo, por ejemplo, en el internet de una mujer, una madre, que tiene 6 años de madre de uno de las víctimas del caso del Ayotzinapa, del homicidio que hicieron con aquellos estudiantes de la normal de allá de Guerrero, y decía que no podía olvidar que su hijo había sido desaparecido y que ella clamaba justicia y le rogaba a un mismo presidente de la República que hiciera justicia porque ella no podía vivir en paz si no sabía dónde había quedado su hijo. Entonces aquí vemos que efectivamente el amor filial es muy fuerte. Una mujer sencilla, una mujer de campo, una mujer que no sabe casi ni hablar en un micrófono, expresándole al presidente y a la gente su necesidad de que verdaderamente aparezca su hijo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos un amor filial que a pesar de los años ha sido inalterable, ¿no?
Entonces, hay un pero. Dice aquí, no obstante, a lo largo de la vida se pueden presentar un sinfín de circunstancias que afectan de manera negativa a este sentimiento, a este afecto, a este amor. Los seres humanos somos individuos únicos. Se pueden compartir muchas características físicas y personales, pero no existen dos personas exactamente iguales. ¿Hablando de qué? De que las circunstancias a veces pueden hacer que ese amor se altere. Entonces, ese es el pero que tiene todo hombre natural. El hombre natural no puede, ahora sí que, mantener un amor inalterable, un amor firme, un amor fiel, un amor verdadero, un afecto fraternal. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el egoísmo se interpone y el pecado se interpone para que no podamos realmente conservar ese amor. Por eso hay tantos problemas, situaciones en esta sociedad cada vez más destruida moralmente, ¿no? Y emocionalmente. Entonces, solo por el egoísmo y por su pecado. Se necesita, la verdad, es a la persona del Espíritu Santo para poderlo cultivar, cuidar, valorar y hacerlo florecer. La verdad es que, aunque es un mandamiento que Dios nos da de que debemos de hacerlo, pero solamente por el Espíritu podemos cumplirlo. Es como si te mandara a ti que no eres una persona que tenga a Cristo, que estás amargada, que estás enojada, que estás ahora sí que tienes un problema de carácter muy fuerte, que es muy explosivo. Si yo te mandara que amaras al prójimo siempre y ese prójimo te hiciera algo, ¿qué pasaría contigo? Pues que dejarías de amarlo en un momento dado, hasta lo agredes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se necesita el Espíritu Santo para tener dominio propio sobre nuestras propias pasiones y poder cumplir el mandamiento de amarnos unos a otros y poder soportar el agravio que a veces nos hacen las personas o nuestros semejantes o aún nuestros propios hermanos. Entonces, amado, qué necesario es de veras cultivar estas virtudes, pero siempre y cuando tienes que empezar con algo que es nacer de nuevo, amado. Nacer de nuevo es lo único que te puede llevar realmente a poder cultivar estas virtudes cristianas, porque son dones que te da el Espíritu. O sea, son cosas que solo el Espíritu te puede ayudar a poder cultivar. Entonces, por desgracia para estos tiempos, es más que imposible poderlo cultivar en una forma natural, por el ataque frontal que Satanás ha hecho a la familia, al cristianismo en particular. Entonces, definitivamente, la familia y todos sus valores han sido destruidos metódicamente en medio de esta sociedad cada vez más corrompida, porque no ignoramos que el maligno tiene dominio sobre el mundo total, el mundo entero, y por medio de sus programas o agendas o engaños, él hace que este amor no se pueda cultivar y no pueda crecer en medio de nosotros. Así que yo solamente te pido que tú tengas una mente abierta para que puedas entender que el tiempo que estamos viviendo es parte de la misma situación de que la maldad se ha multiplicado tal como Cristo lo había dicho y el amor de todos muchos se ha enfriado. Entonces, amado, ¿qué estamos viendo? Tiempos de mucha violencia. Hoy estamos viendo simplemente, la semana pasada vimos, por ejemplo, pues unas manifestaciones de unas mujeres feministas allá en la Ciudad de México, en donde la verdad se portaron de una forma terrible, parecen vándalos en lugar de ser defensores de derechos humanos, las famosas feminazis. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya se están perdiendo todos los valores. Estas mujeres que dicen que defienden prácticamente los derechos humanos o los derechos de la mujer, ¿qué te parece que estas feminazis, en lugar de proteger a las mujeres, ahora sí que le arrojan toda clase de objetos, las lastiman, las insultan, las dañan a las propias policías que estaban tratando de controlarlas para que no se salieran del cauce normal de una manifestación pública, la cual debe de ser pacíficamente, pero estas mujeres se convierten en unas fieras prácticamente en la sociedad.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no hay afecto natural de ninguna manera, y eso que dicen que aman y defienden los derechos de la mujer, y resulta de que defendiendo los derechos de la mujer agreden a otras mujeres, como en este caso a una pobre policía, ¿verdad?, que estaba cumpliendo con su deber, pues prácticamente la lastimaron, ¿verdad?, y decían ellas que la amaban. ¿Qué vemos? Una forma práctica de la falta de afecto fraternal que entre estas mujeres féminas, que lo único que están haciendo son destruyendo la moral social. Entonces, fue hace unos días que hubo esos excesos vandálicos en la Ciudad de México. Y otras, bueno, pues el derecho al aborto, que estamos viendo que la mujer realmente está perdiendo toda sensibilidad y dice que ama a su prójimo y que defiende los derechos de la mujer o del ser humano, y resulta que no defiende los derechos de su propio hijo, y entonces dice que es un derecho a abortar. La verdad, la Biblia dice que eso es un crimen, pero bueno, que tiene derecho a usar su cuerpo como ella quiera. Bueno, sí, lo puede usar como ella quiera, pero no puede hacer uso del otro cuerpo que está dentro de ella. ¿Por qué? Porque es una vida completamente ajena a la suya. Entonces, amado, estamos viviendo tiempos de mucha falta de afecto, derecho natural, del afecto natural al hombre. Entonces, amado, los derechos a pervertir a los menores de edad, imponiendo sus ideas al mismo gobierno, vulnerando y atropellando los derechos de la mayoría, eso no es un derecho. Simplemente eso es una imposición y una falta de respeto y de amor al prójimo y de afecto a su hermano. La humanidad ha perdido la brújula, ya no discierne entre lo bueno y lo malo, ya no sabe dónde está su mano izquierda de su mano derecha. Ya hasta a los depravados, pederastas, pedófilos exigen sus derechos para violar a un menor. Y parece mentira, pero en muchos países están aprobando este tipo de leyes, como es el aborto, como es ahora sí que el casarse con una menor. Bueno, hay países en donde ya una muchachita de 8 años ya puede casarse con un hombre completamente depravado de 60, 70 años. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Completamente la destrucción del afecto y del amor a nuestro prójimo y el amor fraternal. Entonces, ya, amado amigo, las aberraciones que se están haciendo en este mundo son tal que hasta da vergüenza nombrarlas. La verdad es triste. El derecho a casarse entre homosexuales, sea hombre o sea mujer, ¿cuál derecho? ¿Dónde has visto tú? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la biología? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, están en aras de falsos derechos trabajando. ¿Acabando con qué? Con el afecto. Acabando con la familia. Destruyendo a un hogar. Destruyendo a un individuo. Moral y física y espiritualmente. Entonces, amados, los derechos a casarse entre hermanos, padres e hijas y tener relaciones incestuosas ya se está promoviendo en Alemania, en Holanda, en Canadá y en varios países como Francia, y la verdad que no tardan en hacer ese tipo de aberraciones tan sucias y de legalizarlas, formándolas como parte de una ley constitucional. Entonces, el derecho a quitar la vida, a la eutanasia, también dicen que es un derecho. Esa es falta de afecto fraternal, falta de afecto, falta de amor. Por ejemplo, ahorita con esto del coronavirus que estamos viviendo, que si no hay suficientes ventiladores, y un viejito tiene un ventilador, y un joven necesita un ventilador, pues se lo quitan al viejito para dárselo al joven, porque el joven merece vivir más que el viejito. ¿Qué es eso? Falta de afecto fraternal, falta de afecto de amor. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿El derecho a quitar la vida? Amado, el hombre ya está perdiendo prácticamente toda sensibilidad. Hay una catástrofe y derrumbe moral de un mundo perdido en las tinieblas del pecado, amado. Es triste, pero todo eso es real que te estoy diciendo y lo puedes ver en todo momento en las noticias nacionales e internacionales. Un mundo dominado por las más bajas pasiones, sin afecto natural completamente. Eso es lo que Dios le molesta, eso es lo que Dios va a castigar, eso es lo que Dios no va a pasar por alto, eso es lo que Dios en un momento dado le va a retribuir a todo pecador que está rompiendo con el afecto fraternal. Dice la Biblia que el mundo está bajo el gobierno del maligno. El mundo está lleno de odio, lleno de amargura, lleno de rencor, lleno de violencia y muerte. Ve nada más las noticias nacionales e internacionales, masacres, crímenes, asaltos, sediciones, tumultos, motines,
violaciones, feminicidios, infanticidios, guerras entre mafias, crimen organizado, gobiernos criminales, políticos corruptos, dictaduras de terror y muchos etcétera más. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo un caos total con respecto a lo que es el afecto y el amor entre hermanos. Se supone que todos los seres humanos somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre. Él nos creó a su imagen y semejanza, y en lugar de defender, en lugar de ayudar, en lugar de fomentar la amistad, el amor y la fe, lo único que hacemos es el odio, el rencor y la división, como a muchos gobernantes hacen. Entonces, ¿dónde encuentras el afecto fraternal? Fuera de las iglesias es imposible, amado. El mundo es una jungla donde priva la ley del más fuerte y donde se atropellan todos los derechos humanos. Entonces, amado, un mundo sin Dios, condenado a la perdición eterna si no se arrepiente. Eso es lo que ve Dios desde el cielo. Y es lo que dice su palabra. La palabra de Dios no se equivoca. Dios es claro. Desde hace miles de años, ya más de 2000 años, que habló Dios. Y está todavía vigente su palabra en Romanos 1, 28, 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos y soberbios, altivos e inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, y aquí viene lo más importante, sin afecto natural. O sea que ni siquiera a sus propios familiares, a su propia carne y a su propia sangre respetan. Por eso hay tanta pedofilia y tanta violación en los senos de los hogares que no tienen a Dios. Amado, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Cuántas gente dice, sí, pero yo no hago nada de esto? Sí, no lo haces, pero te complaces. Por eso tú lo ves la televisión, el radio, el cine, las películas y toda clase de maldades que ves a través del internet. En fin, todo ese tipo de cosas, pues te complaces. Es igual que el criminal que las hace. Entonces Dios dice que no pondré nada injusto delante de mis ojos y que debo de cuidar muy bien mi mente y mi corazón para no ser contaminado por el pecado de este mundo cada vez más depravado y más perverso. Por eso es que no hay afecto natural, es lo que estamos viendo. Amado, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que todo esto no es algo que se habló apenas hace unos días o hace unos años. Esto es algo que el Señor está advirtiendo desde hace 2000 años. Amado, por pecados menores que estos el mundo fue destruido por agua. Por pecados menores que estos. La maldad era mucha en la faz de la tierra. Si tú te vas a Génesis 6, del 5 al 6, no ni siquiera lo leas, o sea, nada más te lo voy a nombrar. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová por haber hecho el hombre de la tierra, y le dolió en su corazón. Tanta maldad había en los hombres que Dios determinó desterrarlos, acabarlos, raerlos de la faz de la tierra. ¿Todo por qué? Por falta de amor, por falta de hacer el bien, por falta de, ahora sí que, afecto natural. Entonces, amado, por pecados sexuales, peor todavía que eso. Bueno, la misma Sodoma, la misma Gomorra fue un ejemplo de eso. Y tú lo puedes ver cómo Dios castiga el pecado. Dios no tendrá por inocente al culpable, pero ese mundo así está. Es irreverente, es un mundo cada vez que se burla más de Dios y que no quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Todo por qué? Porque ama su pecado y ama su maldad y no le importa cuánto daña a los demás. Entonces, amado, dice en Génesis 19, 24, y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en aquellos tiempos había tanta maldad y tanta falta de amor y tanto afecto natural, no había nada. Que entonces, ¿qué hizo Dios? Destruyó al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
pero también es fuego consumidor. Amados, son cosas que no podemos negar. La Biblia está escrita y estamos viviendo los últimos tiempos. Y tú te vas a Mateo 24, te vas a dar cuenta igual. Dice la palabra de Dios que va a ser tanta la persecución y tanta la maldad que va a haber, y va a ser tantas las hambrunas y tantas las cosas que van a suceder, como son las pestes que están sucediendo ahorita, que va a faltar el alimento, y entonces va a haber una persecución, y va a haber asaltos, y va a haber motines, y va a haber tumultos, y va a haber toda clase de cosas con tal de conseguir una migaja de pan, y unos a otros se van a entregar, y hasta los mismos hermanos se van a entregar unos a otros por falta de amor fraternal. Eso es lo que dice Jesús, que en los últimos tiempos sucederá. Tú puedes leer todo lo que es Mateo 24 o Lucas 21 y te vas a dar cuenta que eso va a ser real y que ya es real. ¿Cuántos hermanos de Dios no están desertando de la palabra de Dios? ¿Todo por qué? Porque no quieren sufrir el agravio, porque no quieren tener un amor que realmente vaya más allá del sacrificio. Entonces por eso cada vez la gente que es más comodina, es más sensible, es más vanidosa, es más le afecta mucho el qué dirán, entonces no le importa pararse por la verdad. Al contrario, no quieren sufrir ningún agravio, ningún trastorno, ninguna enemistad, nada de nada. ¿Por qué? Porque ahora los jóvenes y toda la gente de este tiempo es demasiado sensible a qué dirá la gente, a la crítica. La Biblia es muy clara. El afecto es natural y ese afecto te tiene que llevar a decir la verdad. Entonces dice la palabra de Dios en que entendiendo todo esto en su contexto, cómo no debemos cambiar de toda nuestra manera de vivir y vivir piadosamente, como dice Pedro. Toda una advertencia para nosotros los cristianos, amado. Cuidemos nuestra salvación creciendo en la gracia de Dios y añadiendo a la fe toda clase de virtudes que Dios ha establecido en la palabra. Entonces, amado, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, hombres egoístas, hombres vanidosos, hombres que son el ombligo del mundo, hombres que se sienten lo más importante, que no les importan los demás, que simplemente les importa nada más su propio bienestar y no les importa atropellar los derechos de los demás. Entonces, la verdad, amadores, avaros, vanagloriosos. ¿Qué estamos viviendo ahorita? Tiempos de vanagloria, en donde los medios globales de comunicación, al único que fomentan es la vanidad de los hombres. Por eso la palabra de Dios dice que hay de aquellos que realmente desean nada más la vanidad de los hombres. ¿Por qué? Porque la perdición no se tarda. Mi Padre amado dijo una cosa muy importante: que los soberbios, que los blasfemos, que los desobedientes a los padres, los ingratos, los impíos y sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, nuestro Padre está hablando de gentes que se llaman cristianas, gentes que profesan una fe, gentes que tienen una religión, gentes que dicen ser cristianos, gentes que dicen seguir a Dios, que tienen este tipo de carácter, que tienen estos sentimientos ocultos, que nada más tienen una apariencia de piedad, pero que no la muestran. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una hipocresía tan grande que peligros pues hay entre hermanos a veces. Por eso es que de esos debemos de cuidarnos. Así que de esto está hablando el Espíritu Santo, amado. Que no seamos nosotros en un momento dado tan ignorantes de la palabra de Dios, para poder discernir, para poder entender, para poder descubrir, para poder estudiar, para poder conocer el carácter de un falso cristiano que en un momento dado te puede llevar a la perdición eterna, porque con sus disoluciones te puede aún tropezar. Así que tenemos que sufrir hasta ese tipo de cosas. Por eso Pablo decía que aún había peligro entre hermanos. ¿Por qué? Porque un hermano te puede tropezar, un hermano te puede destruir, un hermano te puede llevar a la perdición eterna. Entonces, gente como sin afecto natural, mucho menos afecto fraternal. Entonces, precisamente aquí habla el Espíritu Santo del hombre que profesa conocer a Dios, pero que tiene un carácter malvado, nada más que lo esconde. Nada más sale a la luz
en alguna ocasión y tienes que tener ojos espirituales para verlo. A estos, dice la palabra de Dios, evita. ¿Qué quiere decir que evites? Bueno, ¿cuánta gente se llama hermana, pero que vive una vida pecaminosa? A eso se evita porque pues poca levadura leuda la masa. Te engañan y te atraen y te destruyen. ¿Y qué tiene de malo que ves esto? ¿Y qué tiene de malo que ves aquello? ¿Y qué tiene de malo que hagas acá? ¿Y qué tiene de malo que hagas allá? Ay, pues tú vives en un legalismo total. Es que tú eres un esclavo. Tú no eres una persona con libertad. Mira, todas esas tonterías te dice mucha gente, la gente que vive en pecado y que dice que profesa y que ama a Dios. Amado, cuídate de esos. Entonces, no todos los que digan que son hermanos lo son. Tengamos cuidado. Eso no quiere decir que los vamos a condenar, a despreciar o desechar. Simplemente los vamos a evitar. ¿Por qué? Porque tú por amor a él le vas a hablar y le vas a decir y le vas a mostrar su pecado. Pero si no quiere reconocer su pecado, pues ¿sabes qué? Mejor evítalo. Digo, si no es de tu congregación, si es de otro lugar o si es de otra denominación, etcétera. Ahora, si es de tu congregación y vive en comunión en la iglesia dentro de ti, entonces ahí sí, amado, tú tienes que ser valiente y tener mucho amor fraternal. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo vas a tener que amonestar. Entonces le vas a tener que hablar, vas a tener que ser valiente y a lo mejor hasta te da miedo decir, no, pero es que el hermano es mayor que yo o tiene mucha experiencia, ¿cómo le voy a yo aconsejar o le voy a exhortar o le voy a amonestar o le voy a decir que tiene una falta? La Biblia dice que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero amor. El amor fraternal, ¿de qué te lleva? Pues a sufrir el agravio a veces. Entonces, Pablo hablaba de los falsos hermanos, pero la Biblia dice que nosotros debemos ver entre nosotros, entre nuestros hermanos, como el más precioso tesoro de Dios. Como la niña de sus ojos, es lo que dice la palabra de Dios. Que hay de aquel, decía Cristo, que haga tropiezo, sirve de tropiezo a uno de estos pequeños, porque más valdría que se ponga no haber nacido, que se ponga mejor un pedazo de molino en el cuello y se lance al mar. O sea, eso es lo grave. El amor fraternal es precisamente que tú no le sirvas de tropiezo a nadie. Al contrario, que tú lo ayudes para edificarlo. Entonces, a un hermano verdadero, por pequeño que sea en Cristo, lo amas y lo entiendes porque tienen el mismo sentir. Tienen un mismo espíritu, un mismo bautismo y una misma fe y un mismo Señor. Entonces, amado, a veces estaba leyendo precisamente unas enseñanzas de la coinonía en la iglesia y una cosa me di cuenta, que decía ahí que precisamente, y es verdad, a veces tú no conoces a un hermano de otro lugar, de lejos, pero cuando lo llegas a conocer y a relacionarte con él, no cabe duda que cuando está el Espíritu Santo y hay ese amor fraternal, inmediatamente te identificas con él y empiezas al rato a hablar de las cosas de Dios como un pez en el agua, cosa que no puedes hacer con ningún impío. ¿Por qué? Porque el impío no te va a entender, pero el cristiano sí te va a entender. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos purificados, nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces, un verdadero cristiano tiene que fingir algo que siente, que vive y que lo practica. En pocas palabras, un verdadero cristiano, cuando ama a otro hermano, están en un mismo canal, en un mismo sentir, aunque no lo conozcas. O lo conozcas por primera vez, es algo que nos une. ¿Qué nos une? El amor de Cristo. Un amor fraternal no fingido. Es algo que tiene algo que no se puede imitar. Es algo que tú sientes en lo más interior de tu corazón y que tú amas entrañablemente a tu hermano. Entonces te preocupas cuando él se preocupa, te preocupas cuando él está padeciendo, te preocupas cuando él sufre. Entonces, amado, eso es lo más importante. Por eso dice la palabra de Dios que los verdaderos hijos de Dios se entienden prácticamente. Los hijos de Dios, los nacidos del Espíritu Santo, Él mismo nos da ese amor. Y dice 1 Tesalonicenses 4, de 9 al 10. 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba,
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Qué está diciendo? Nos está diciendo que debe de abundar el amor entre nosotros, que debemos de fomentarlo unos a otros, que aún a los más difíciles de soportar, dice la palabra en otro pasaje. Entonces debemos de amarlo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que Dios nos dio, porque también murió por él Jesucristo, y por él también, por su sangre fue limpiado ese hermano. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Dice que habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Cómo lo aprendimos? Pues de Cristo Jesús, siendo Dios en medio de nosotros, nos enseñó la manera de vivir verdaderamente en una coinonía, en un compañerismo, en una unidad, en un amor fraternal, de tal manera que después lo pudimos practicar. Es lo que hicieron los apóstoles, es lo que nos están transmitiendo a través de la palabra. Entonces Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Él nos amó hasta la muerte sin merecerlo. Y Él como hombre también practicó el amor fraternal. Y aún hasta muchos dicen que hasta tenía sus preferidos. Claro, pues Él era hombre. Y así como nosotros también tenemos hermanos preferidos, pues lógico que el ser humano tiene sentimientos también muy especiales. Y en un momento dado, pues sí, amas más a unos hermanos que a otros, pero en verdad los amas a todos. ¿Por qué? Porque no puedes hacer acepción de personas, dice la palabra de Dios. Entonces, es un amor práctico. Simplemente había un apóstol que le llamaban Juan el Amado, aquel que se recargaba en el pecho del Señor. ¿A poco por eso dejaba el Señor de amar a todos los demás? No, lo que pasa es que al más pequeño de ellos lo amaba más. ¿Por qué? Porque se acercaba más a Él, y no porque dejara de amar a los demás. Entonces el amor entre hermanos se cultiva desde nuestro nacimiento espiritual, de igual manera que en una familia bien criada. ¿Por qué? Porque el amor fraternal nace del amor filial. Entonces somos una familia en Cristo, amado. Dios nos da el mandamiento de amar, es algo voluntario, no es cuestión de sentimientos. El amor se hace sin fingimiento, dice en Romanos 12, del 9 al 15. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constante en la oración. Y dice que tenemos que tener que pues contribuir para las necesidades de los santos. Eso también es amor. Contribuir para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Y llorad con los que lloran. Es un verdadero amor fraternal. Si tú ves a un hermano tener necesidad, como dice por allá en Santiago o allá en Primera de Juan, y resulta de que le dices que se vaya, y teniendo tú en tu mano con qué ayudarlo, no lo ayudas, ¿eso se llama amor? No, ¿verdad? ¿Por qué, amado? Porque el amor no te dejaría llevar a ese hermano con las manos vacías. Entonces, amado, para terminar con este tema tan sencillo, yo quiero que entiendas algo. Que es necesario ir compartiendo para las necesidades de los santos en medio de la iglesia. Este es el verdadero afecto fraternal. Como dice en Corintios 12, del 26 al 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular de ese cuerpo. Entonces, ¿cómo puede llamarse cristiano o cristiana si no ama, si no tiene afecto fraternal a su hermano que tiene necesidad? Pues sería un engaño de parte de nosotros, ¿no? Por eso en 1 de Juan 3:17 al 19 dice así:
Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de ¿quién? Delante de Él, delante de Cristo. Amado, ese es el verdadero amor fraternal. En el mundo hay mucha gente llena de misericordia y entregada a una buena causa, ayudar al enfermo y al necesitado, que nos debe, la verdad, llenar de vergüenza cuando le negamos la ayuda a un hermano. Teniendo con qué, ¿no te parece que no es falta de amor el que no lo ayudes? Y no siempre la vida es dinero, no todas las ayudas es dinero. A veces es una palabra de aliento, a veces es una oración por su necesidad, tanto espiritual, en su tentación o en su necesidad económica, en fin. En otras veces por su enfermedad. Y a veces necesita mucho amor y valor para ayudarlo. ¿Cómo? En una amonestación o exhortación a tiempo, al ver una falta en él. No puede ser como en la religión. Allá él y Dios. ¿Qué tal si se enoja? O y si no me recibe, o si se molesta conmigo, o si me contesta mal, o si me la revira, como dicen por ahí, o si me regaña el pastor. No, amado, el verdadero amor, ¿sabes qué? Si tú ves la falta en un hermano, la Biblia dice que tú tienes que restaurarlo, amonestarlo, aconsejarlo, ayudarlo, guiarlo. En fin, aquí es cuando entra verdaderamente el afecto. Y a veces tenemos que pagar por eso. Pero el precio puede ser alto. Hasta puedes ganarte el odio de ese hermano. Pero finalmente, amado, pues fieles son las heridas del que ama, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice aquí la palabra de Dios en Gálatas 6, del 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿cuánto nos debe de preocupar y cuánto debemos amar a nuestros hermanos? ¿Cuánto debemos de cuidarlos? ¿Cuánto debemos de protegerlos? ¿Cuánto en un momento dado debemos advertirles, atalayarlos? Bueno, es muy importante, amado, porque ese es el amor verdadero. Si no, ¿por cómo podremos llamarlo hermano? Si no lo cuidamos, si no lo amamos. Y si te lastima o se enoja o te devuelve la pedrada o se ve ofendido, pues para terminar, amado, dice la palabra de Dios, Proverbios 27, del 5 al 6, que mejor es reprensión manifiesta, o sea, que le hables a tu hermano con amor, que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que te aborrece. Mi amado hermano, esta es la parte difícil del amor fraterno. Pero cuando amas a tu hermano, sufres el agravio. El amor fraternal te lleva al sacrificio, aún de pequeñas cosas que te son lícitas, pero que por amor a tu hermano las haces con gusto. Te lleva a que te abstengas de muchas cosas. Y precisamente decía Pablo en 1 Corintios, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y así, como es la carne, miles de cosas. ¿Qué debemos de hacer? Abstenernos de lo que nos es lícito, con tal de conservar el amor fraterno entre hermanos.
cuánto debemos de cuidar a nuestros hermanos y cuán piadosa debe ser nuestra conducta delante de ellos y delante de Dios. Pues mi querido amigo, cierra tus ojos, por favor. La verdad es que son palabras de Dios. El afecto fraternal, el amor fraternal, el amor en la iglesia debe ser algo que se debe de practicar. Debe ser algo que tenemos que hacer de tal manera que en verdad podamos edificarnos unos a otros. Es algo muy práctico. A veces tenemos que sufrir el mismo agravio de parte de otros hermanos. Por eso la palabra de Dios dice finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, si por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sed todos pues de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Escucha este canto que te habla de ese amor que debe haber en la iglesia. Y no tienes esto, mi amado, es muy fácil. La Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos de corazón y creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no solo eso, sino darnos de su Santo Espíritu para que podamos cumplir su mandamiento de amarnos los unos a los otros. Con ese amor fraternal, con ese amor que Dios pone en nuestro corazón. Esa es nuestra esperanza, amado, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, para que el amor de Dios sea derramado en nuestro corazón y así podamos amar sacrificialmente a nuestros hermanos. Donde vive Jesús hay amistad verdadera, te puedes expresar, admirar y amar, ser una familia y juntos andar, de todo corazón se puede perdonar, al hermano no juzgar la carga de llevar, tener benignidad también en el confiar. Nada se compara al amor fraternal. Jesús nos enseñó unos a otros a amar. La amistad de Cristo vence al mal y como familia al cielo llegar. El alma del amigo no entristecerá, no verá la paja, el tesoro sacará, al pobre abrigará y de paz le sostendrá, al cielo guiará y cosas tendrá. Llorará con los que lloran, juntos gozarán. Donde está Jesús hay paz y libertad. Amado, creo que la palabra es clara. La Biblia dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio.
y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Donde vive Jesús hay amistad verdadera, te puedes expresar, admirar y amar, ser una familia y juntos andar, de todo corazón se puede perdonar, al hermano no juzgar la carga del llevar, tener benignidad también en el confiar. Nada se compara al amor fraternal. Jesús nos enseñó unos a otros a amar. La amistad de Cristo vence al mal y como familia al cielo llegar. El hermano no ofende y no traicionará. La mano me dará, en oración me sostendrá. Él será fiel y conmigo estará. Cuando yo me caiga, Él me levantará. El alma del amigo no entristecerá. No verá la paja, el tesoro sacará. Al pobre abrigará y de paz le sostendrá. Al ciego guiará y al cojo ayudará. Llorará con los que lloran, juntos gozarán. Donde está Jesús hay paz y libertad. Nada se compara al amor fraternal. Jesús nos enseñó unos a otros a amar. La amistad de Cristo vence al mal y como familia al cielo llegar. Nada se compara al amor fraternal. Jesús nos enseñó unos a otros a amar. La amistad de Cristo vence al mal y como familia al cielo llegar. Qué importante es que podamos entender esto, que en la vida cristiana se crece, que la vida del ser humano en Cristo es como la aurora, hasta que llega al cenit, a la perfección del día. Amado, la Biblia dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque vemos cuánto nos amas, vemos cómo nos instruyes, vemos cómo nos cuidas, cómo nos guías. Padre, tu palabra es perfecta. Con razón dice que es útil para redarguir y para enseñar y para hacer al hombre perfecto para toda buena obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.